Unidad 3. En esta unidad 3 vamos a hablar de la civilización de Mesopotamia, pero una parte de la civilización. En esta clase vamos nosotros a comprender el proceso histórico de esta civilización en Mesopotamia. Localizar el espacio geográfico que ocupan las civilizaciones de Mesopotamia en la antigüedad. Vamos a realizar una secuencia cronológica de las grandes etapas de la historia de Mesopotamia. ¿Con qué fin? Con el fin de reconocer y valorar los aportes culturales de la civilización mesopotamia en la humanidad. Entonces ahora síganme en esta nueva aventura y vamos a conocer un poco sobre esta civilización. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo.
y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. La ubicación. Nosotros sabemos que la antigua región denominada Mesopotamia por los griegos, que quiere decir meso, medio, tamos, ríos, se encuentra en el cercano oriente, como nosotros podemos apreciar ahí nuestro mapa, en el cercano oriente, y corresponde a la llamada media luna fértil o creciente fértil. ¿Y por qué creciente fértil o media luna fértil? Porque es un extenso valle con grandes ríos. ¿Y qué ríos? El río, acá está el río Éufrates y el río Tigris, que permitieron el desarrollo de una variada civilización. ¿Gracias a qué? Al potencial agrícola. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos aquí a nuestro pequeño organizador visual. Tenemos que Mesopotamia significa región entre ríos. Región entre ríos, ¿por qué? Porque se encuentra entre el río Éufrates y el río Tigris. Actualmente Mesopotamia se encuentra en el país de Irak. Irak, ¿en qué continente se encuentra? En Asia. Los límites sencillos, mis. En el norte, como señala el cursor en el norte, limita con Armenia y los montes de Anatolia. Por el sur, aquí está chiquito, por el sur, por el Golfo Pérsico, por el este, con los montes Zagros o la meseta de Irán, y por el oeste, por Israel y Fenicia. No se deben olvidar los límites, jóvenes. Por el norte, los montes de Anatolia, por el sur, Golfo Pérsico, por el oeste, por Israel y Fenicia, y por el este, por los montes Zagros o la meseta de Irán. Las regiones de Mesopotamia. En la antigüedad Mesopotamia se dividía en dos regiones. Algunos consideraban incluso tres regiones. ¿Cuáles eran esas tres regiones? Al norte, la Alta Mesopotamia o Asiria. Al sur, la Baja Mesopotamia o Caldea, que corresponde al país de Sumer, habitado por sumerios. En este se acentuaron los primeros pobladores de la región. Una tercera región sería Akkad, el centro, pero muchos historiadores consideran a esta región dentro de la Caldea. Ya, jóvenes, y no se olviden, los inicios de la civilización en la región de Mesopotamia se remontan hasta la época de la Revolución Neolítica, proceso que permitió al hombre dejar la vida nómade y depredadora para desarrollarse en una vida sedentaria y productora. En cuanto al proceso histórico, el proceso histórico está dividido en cuatro periodos. El primer sumerio arcadio, primer imperio babilónico, imperio asirio y el segundo imperio babilónico. Vamos a empezar con el periodo sumerio arcadio. Este periodo está dividido en tres superimperios o tres subperiodos más. El sumerio arcadio se subdivide en el periodo sumerio, en el imperio acadio y en el renacimiento sumerio. En el periodo sumerio, que se da en el año 3500 a.C., surge la primera ciudad-estado, que viene a ser la ciudad de Uruk. Luego se establece Ur-Lagash, Nippur, Eridu, Kish, Uma. Estas ciudades-estado fueron gobernando por un Ensi, que era un rey sacerdote de esa época. Luego, ¿qué otro suceso importante se da en este periodo sumerio? Se da la invención en el año 3200 a.C., se da la invención de la escritura cuneiforme en la ciudad-estado de Uruk. El imperio acadio, acá tenemos en el año 2300 a.C., el rey Sargón I derrota a Luxagesi, rey de Uma, sometiendo a los sumerios el Elam y parte de Siria. Estableció el primer imperio de la historia con capital en Agade, Akkad. En el Renacimiento sumerio se establece la tercera dinastía de Ur, destacando Unarmu, al que se le atribuye el primer código escrito de carácter local, aunque otros le atribuyen a su hijo Shulgi. En el año de 1950 a.C. se da la invasión de los elamitas y amorritas, que luego de acabar con el predominio de Ur, se establecen en Babilonia. Seguido a ello, vamos a seguir con el primer imperio. El primer imperio babilónico se da entre los años de 1792
a 1748 a.C. ¿Qué es lo que sucesos importantes se dan en el periodo? El gobernante Hammurabi reunificó Mesopotamia y crea un vasto imperio cuya capital será Babilonia. Amuralló la ciudad para su defensa, promulga la legislación nacional más antigua, llamada el Código Hammurabi, que estaba basado en la ley del talión. ¿Qué era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si el enemigo te corta la mano, tú también tenías que cortarle la mano al enemigo. A nivel religioso, estableció el culto al dios Marduk. Estableció como lengua oficial el acadio y se difunde el famoso poema de Gilgamesh. En este periodo, en el primer imperio babilónico, se dan las invasiones indoeuropeas. ¿De quién? Los hititas, casitas y mitanis. Luego, ¿qué otro suceso también se va a dar en este periodo babilónico? Se va a introducir el hierro, el carro y el caballo de guerra y se producen siglos de incursiones violentas e incertidumbres. Siguiente imperio, tenemos al imperio asirio. En el imperio asirio vamos a destacar al gobernante Sargón III el Grande. Su gobierno se va a dar desde el año 721 a 705. Sargón III funda la dinastía sargónica. Luego tenemos a otro de sus gobernantes, que su reino va a darse desde el año 669 a 629 a.C. ¿Quién va a ser ese gobernante? Harsubanipal. ¿Quién era Harsubanipal? Logra la máxima expansión asiria. Funda la biblioteca de Nínive, la primera biblioteca en todo el mundo. Aquí, en este imperio asirio, en el año 612 a.C., se da la destrucción de Nínive. Por último, tenemos el segundo imperio babilónico. El segundo imperio babilónico en este caso, vamos a hablar acerca del gobernante Nabucodonosor II. Su gobierno va a durar desde el año 603 hasta 562 a.C. Nabucodonosor II derrota al faraón Necao II en la batalla de Carquemis. Destruye Jerusalén en el año de 587 a.C. y deporta a miles de hebreos a Babilonia. Un dato muy importante es que va a mandar a edificar los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Se da la invasión persa al mando de Ciro II el Grande, que derrota al rey y a su regente Baltasar. No se vayan a olvidar esos datos.